Para la tranquilidad del público femenino, para no tener inconveniente como ya tuvimos en otra oportunidad, el pasaje tiene que ser contextualizado. Lo que le pide a la mujer y al hombre en estos versículos es cierto tipo de orden, que cumplan ciertas pautas para que no sea desorganizado. A partir de ahí va a venir lo que es los ejemplos de la Cena del Señor. Y hago una aclaración, no es Santa Cena, no es bíblico decir Santa Cena, más allá que es simpático, ¿no? Que tradicionalmente decir... ¿Cómo? No. Sí, tengo gente que me habla y yo me pierdo, sí, tengo capacidad corta. Sí, mi cuñada, que es psicopedagoga, dice que soy disperso. No tengo razón, no sé por qué tiene razón. Cena del Señor es el término más correcto. Y en estos capítulos, en estos versículos, Pablo describe un poco cuál es el propósito de la Cena del Señor. ¿Para qué está la Cena del Señor? Y para mí define cuál es la verdadera comunión, que va más allá de la Cena del Señor. Dice en los versículos 17 al 19, al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes, para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Es llamativo que Pablo dice, en la primera parte Pablo lo felicita por cómo habían tomado las decisiones, y en la segunda parte Pablo directamente les dice que sus reuniones son perjudiciales. Es fuerte este pasaje, porque esto nos hace reflexionar cuántas veces nosotros estuvimos en reuniones que fueron perjudiciales. ¿Sí? Pablo hace un análisis y le dice, bueno, a ver, lo que ustedes hacen es perjudicial a ustedes mismos. Y escucha ahí el tema de las divisiones, un problema que Pablo va a seguir tratando en 1 Corintios, que está preocupado por las divisiones, y agrega una frase que si yo la leí alguna vez, pero no le había prestado atención, dice, sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes, para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Se ve que en el grupo de ellos, en la iglesia, en la comunidad de Corintios, había gente que no era realmente hija de Dios o no hacía las dos cosas que Dios quería. Y debería haber algunos de ellos que estaban preocupados. Y en vez de Pablo de discutir con esas personas, Pablo dice, bueno, tienen que existir para que se demuestre quién realmente es de Dios. ¿No? Como diciendo, bueno, cuando ustedes se reúnen, en vez de preocuparse qué está haciendo ese grupo que no está bien con Dios, preocúpense de hacer bien ustedes las cosas. A veces nosotros, por la situación que muchos de nosotros hemos pasado, estamos mirando constantemente lo que hace un grupo o otros que no hacen las cosas que Dios quiere y lo estamos mirando. Lo que Pablo está haciendo en la reflexión es, deja de mirar ese grupo, mirá lo que estás haciendo vos. Reflexioná sobre tu actitud. Porque esos grupos sirven para demostrar quién realmente es de Dios. La pregunta es si lo que nosotros hacemos es de Dios. Pablo va a decir y va a describir, por lo menos en 2 oportunidades, yo lo separé, cosas que no hay que hacer en la Cena del Señor. Lo primero que no hay que hacer en la Cena del Señor, dice que son los versículos del 20 al 22, de hecho cuando se reúnen ya no es para comer la Cena del Señor, porque cada uno
se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios? ¿Quieren avergonzar a los que no tienen nada? Les diré, ¿voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Hay una aclaración que hay que hacer que es de cómo se hacía la cena del Señor en los primeros tiempos. La cena del Señor era una comida. Sí, estaba el pan, el vino, pero se juntaban a comer, participaban de la comida juntos, como se hacía en el primer momento con Jesús. ¿Qué es lo que hacían? Comían y en un momento de la comida partían el pan y el vino. No es la famosa cena que hacemos nosotros hoy, ¿no? Pancito y copita. Tengo a Calé que está soñando al lado mío. O sea, parece que está traumatizado con algún sueño. Entonces, esa cena que hacían ellos, estoy en 1 Corintios 11 al 20 y 22, se había transformado en generar vergüenza al resto. Algunos comían de más, algunos se emborrachaban, otros deberían traer comidas más fastuosas que otros no podían llevar nada y se quedaban con hambre. Dice, lo que no hay que hacer en una comunión como iglesia es hacerle pasar vergüenza a la gente. Pasar vergüenza al hermano. Nuestros cultos no pueden ser de vergüenza al otro. No le podemos generar menosprecio al culto. A veces nosotros hemos estado en lugares, en situaciones, donde generamos que el otro sienta vergüenza por haber venido. La vida de la iglesia no es eso. La vida de la iglesia es que podamos juntos como hermanos desarrollar algo, crecer. Cuando en una iglesia te hacen pasar vergüenza o te menosprecian, no hay verdadera comunión. La comunión se da en el respeto mutuo, en aceptar al otro. No me olvido que he estado en iglesias. Y yo les contaba la otra vez a ustedes que había una persona que nos regalaba lechón, y es verdad, nos regalaba lechón, y el lechón no lo podíamos, era alcohólico la persona. Y nosotros comíamos lechón con jugo, para no hacerlo sentir mal a él. Y un hermano me dice, pastor, pero vamos a comer lechón con jugo, que era como comer ladrillo con aire. Te queda trabado el lechón en el medio de la garganta. Esta papada no es de gordura, es de lechón de hace 20 años en pico que no lo puedo pasar todavía. Es imposible, pero yo le explicaba, hermano, mire, no lo podemos hacer sentir mal. No podemos hacerlo sentir vergüenza por su situación. Cuando hay verdadera comunión, yo hago sentir bien a la gente, nos hacemos sentir bien entre nosotros, nos acompañamos entre nosotros. El que no tiene, se siente que tiene, y el que tiene mucho, siente que puede dar. No hay nadie que se pueda vanagloriar. Pablo le dice acá en este pasaje del 20 al 22, che, menosprecian a la iglesia, quieren avergonzar a los que no tienen nada. Es una pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Cuántas veces nosotros menospreciamos a la iglesia y avergonzamos a nuestros hermanos? Cuando yo era joven íbamos a una iglesia que tenían cierta comida, cierto nivel de plata. Y todos eran buenísimos, eran geniales. Eran simpáticos. Terminaba la reunión de jóvenes y nos íbamos a un restaurante de la ciudad donde estábamos que era muy bueno. Y con mi hermano no trabajábamos,
no teníamos, así que nunca podíamos comer. Así que íbamos, nos sentábamos. Y la verdad que yo no sé si lo hacían a propósito o no. Yo supongo que no, pero yo me sentía mal. Dejé de ir a los jóvenes. Me sentía mal. Digo, yo me siento mal. No puedo pagar una gaseosa. No puedo pedir agua, porque te cobraban el agua ahí. Ni agua podía pedir. Me siento mal, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros con una acción hacemos que otro se sienta mal? Pablo dice, eso no está bien. No solamente en el momento de la cena, sino en el momento de la comunión. Y Pablo va a describir cuál es el propósito. Pasaje ultra conocido por ustedes, pasaje que ustedes conocen de memoria porque siempre se predicó en las iglesias, ¿no? Este famoso pasaje de 1 Corintios 11, del 23 al 26. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahí describe el propósito de la cena del Señor. No es un propósito mágico, no es un propósito existencial, sino es el propósito de decirnos lo que hizo Cristo en nosotros. Generalmente la cena del Señor nos lleva a reflexionar el proceso que hizo Cristo en mi vida. Siempre dice, hagan en memoria de mí, proclaman la muerte del Señor. El propósito de la cena es que el creyente reflexione. ¿Qué hizo Cristo por mí? Y que lo reflexione en comunidad. Porque estoy al lado de otro que también se convirtió en pecador y Cristo lo salvó. Es un poco, a veces algunos decimos, es como que Pablo está diciendo, miren, recuerden que ninguno de los que está presente es perfecto. Ninguno se puede hacer el Señor, el que es el superado. Hay que recordar que Cristo nos salvó a todos. Todos somos limpios por la sangre de Cristo. Tomemos un nuevo pacto por la sangre de Cristo. Ninguno de nosotros se merece la salvación. Eso me hace pensar la cena del Señor. Cuando yo me paro enfrente de la cena del Señor, no lo hago pensando qué bueno que soy, sino diciendo, che, qué malo que soy, que para ser salvo, Cristo tuvo que partir su cuerpo, Cristo tuvo que entregar su sangre. Es un acto reflexivo la cena. No, pero pastor, yo quiero tener la cena porque la cena del Señor va a producir algo. No produce nada si no lo tengo pensado de la manera que lo pensó Cristo. No produce nada, no es mágico. A veces nosotros creemos el pan de la cena va a cambiar mi vida. Miren, yo estoy bautizado a los 10 años, hace 34 años que me bauticé. Y como el pan de la cena hace 40 años. No bajé de peso, no me hice más santo, no me hice rubio, no jugué bien al fútbol, no tengo ojos celestes, no produce nada. No tomo el vino hace 40 años. ¿Sí? 38 por ahí. Sigue siendo el mismo vino. En una sola iglesia compraron un buen vino. Después era ni con azúcar se podía tomar el vino. Y en la iglesia que compramos un buen vino, yo lo hice hervir al vino para sacar el alcohol. Una botella de ese momento de casi 500, 600 pesos la herví. Casi me matan. Pero
La cena del Señor no está en el pan y en el vino. Está en lo que recordamos. Y Pablo va a decir la segunda cosa que no debemos hacer en la cena del Señor. Y es ahí que llega el punto clave del pasaje. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles, enfermos e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no nos juzgarían. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Pablo no tenía Zoom, tenía que escribir. Y yo me pongo en lugar de Pablo, con lo ansioso que soy, cada vez que escribía tenía que esperar que el otro le responda. O sea, era entre que él escribía y llegaba la carta y venía una respuesta casi 6 meses. Yo creo que 6 meses en una situación así fui 2 veces ya. Fui y vine, armé. Pero Pablo se ve que tenía paciencia. O no era ansioso. Pero Pablo le deja claro acá la situación. Che, la cena no la tome de manera indigna. Su comunión, su relación, ¿cómo es? ¿Cómo están tomando la situación? ¿Cómo son sus reuniones? Utiliza el ejemplo de la comida, ¿no? Espérense. O sea, que me importa lo que le pasa al otro. Pienso, reflexiono en el otro. Me preocupa el otro. Analizo y veo lo que le pasa al otro. ¿Cuál es la situación del otro? Pablo dice que hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. No quiere decir que la cena es un veneno o pasa algo. Lo que quiere decir que cuando estamos mal espiritualmente, estamos haciendo cosas mal espiritualmente, nuestro cuerpo decae, nuestro cuerpo se debilita y provoca que podamos tener enfermedades. ¿Cuándo yo estoy haciendo mal? Cuando no me importa el otro, cuando el otro está ahí olvidado, cuando el otro no es de mi interés. La verdadera comunión es más allá de la cena del Señor. La verdadera comunión se da al recordar lo que Cristo hizo en mi vida, se da al recordar lo que significa el pan, se da al pensar en el otro. Cuando yo pienso en el otro, cuando me preocupo por el otro, hay verdadera comunión. Y lo que haga va a haber un resultado positivo. Pero pastor, el otro va más lento, el otro no tiene esto. Bueno, esa es la gracia. Pensar en el otro. Si yo estoy pensando en mí y en los beneficios que yo puedo obtener y en lo que yo quiero y yo ya estoy y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro, estamos en problemas. Estamos en dificultades. Eso no es la comunión. Ustedes por ahí no vivieron ese tiempo, algunos, otros sí. En las iglesias bautistas teníamos, siempre lo digo, lo que se llaman las benditas asambleas. Discutíamos todo y votábamos a favor o en contra, ¿no? Eran geniales. Yo de chico voy, a los 10 años empecé a ir a la asamblea. Y se peleaban los hermanos, ¿no? Y al final, la asamblea, por eso no las quisieron hacer más, aunque a mí me gusta, era una lucha de quién pensaba menos en el otro. Porque nadie decía, che, vamos a esperar a la gente. Todos se peleaban por querer hacer. Y eso no es comunión. Cuando yo me olvido del otro, cuando yo me olvido de la necesidad del otro, cuando yo dejo de reflexionar en el otro.
puedo estar en el templo de la Basílica de Luján, con el mejor pastor del mundo, compartiendo la cena del Señor, y mi reunión es de condenación. Cuando yo sí pienso en el otro, esté en el medio de la nada, ahí estoy teniendo una verdadera reunión. Cuando yo fui a Santiago del Estero, la primera reunión que tuvimos el domingo a la mañana fue abajo, en el medio de la nada. Me llevaron me dicen, vamos a ir a un anexo, pastor. En camión fuimos, calle de tierra. Yo iba medio vestidito, iba más o menos vestido. No saco y corbata, pero ahí. Llegamos a la medio de la nada, no había nada en ningún lado. Ni casa ni nada, había un árbol con 5 sillas. Yo miré al que me llevó y me dice, acá va a tener su reunión, pastor, los otros van, al otro lo llevaban a un templo, a mí me llevaban al medio de la nada. Con una alegría me dice, este es el anexo que hay más gente. Se ve que mi cara era de poca esperanza, ¿no? Porque yo llegué, miré para los costados y digo, ni baño hay, ni árbol para ir al baño. Sí, había un árbol donde habían puesto el púlpito. Supongo que no iban a ir al baño ahí. Quise suponer. Santiago del Estero. La gente empezó a llegar con silla y se sentó y me dice, bueno, lo queremos escuchar hablar. Escuchar hablar, sí, acá. Y se ve que yo hablaba bajito, no sé qué pasó, y se iban diciendo lo que yo decía uno a otro para escuchar. Dice, porque queremos que él escuche. Y compartían todo. Y esa misma gente, yo los fui a visitar y estaban comiendo lo único que les quedaba por comer, como ese, la enseñanza siempre me carga, las 3 empanadas. Estaban comiendo un cordero. Me dice, mire, el último que nos queda, el último pedazo de cordero, se lo queremos dar a usted. No, yo no quiero comer cordero. Me da vergüenza. Terminé comiendo cordero. ¿No? O sea, mucha vergüenza. Sí. No sé cómo logré pasar de la vergüenza con... No. Les pedí si había algo para tomar. No, también. Sí. Abrieron la única gaseosa que tenía. Me hicieron sentir mal. Y el pastor que venía conmigo en una moto Sanele, volvíamos los dos después de comer, me dice, esta gente siempre quiere compartir, siempre quiere dar, siempre quiere tener comunión, porque piensan en el otro. La verdadera comunión no se da en la cena del Señor solamente, se da en pensar en el otro. ¿Y qué significa pensar en el otro? Renunciar a mis ideas por el bien del otro. Cuando yo estoy dispuesto a renunciar a mi idea para que el otro esté bien, ahí se produce la verdadera comunión. Y es lo que pide Pablo, para que la iglesia no sea condenada. Lamentablemente, muchas iglesias no hacen bien las cosas porque no piensan en el otro. Pablo los llamaba a los corintios. Piensen en el otro, convivan con el otro, porque para ser una iglesia no se necesita templo ni reunión, se necesita comunión. Y la comunión se da cuando yo puedo pensar en el otro. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por este tiempo, gracias porque podemos recordar, por lo menos en esta mañana de manera especial, lo que hiciste en nuestra vida. Que entregaste tu cuerpo, derramaste tu sangre por cada uno de nosotros, no solamente por mí, sino por el que está al lado mío, por mis hermanos. Tú entregaste tu vida por todos nosotros, que podamos ser una comunidad, que podamos tener comunión, que podamos esperarnos, respetarnos, acompañarnos. En nombre de Jesús,
Amén.